tal, amigos? De nuevo con vosotros. Quería compartir en este vídeo algo desde lo personal, en este proceso en el que todo se resignifica, en el que, la percepción muta de una manera tan profunda. No podía ser diferente de otra manera en lo que respecta a lo que yo me dedico, entre otras cosas, a la práctica del yoga. Soy monitora de yoga, doy clases y esto en este proceso, como digo, en el que la percepción muta cada día, empiezas a percibir las cosas desde otro ángulo. Esto también, por supuesto, cambió, se modificó. Quería compartirlo porque para mí en su momento me hubiera venido muy bien que alguien pudiera haber compartido algo como lo que yo voy a hacer en este vídeo, ¿no? La práctica del yoga o de la meditación, normalmente siempre, como en otras prácticas o disciplinas o terapias, naturalmente siempre vamos con mucha expectativa y eso es algo que se asume. Vamos con expectativas. Normalmente a yoga llega gente con estrés, gente con problemas de ansiedad o gente con problemas físicos, de contracturas o problemas de espalda o lo que sea, ¿no? Yo estuve dando clases ahí incluso en una asociación de fibromialgia y ahí tuve oportunidad de ver cómo operan esos marcadores. Cuando digo marcadores, me refiero a los marcadores de Hammer. Como digo, se suele llegar a una clase de yoga con expectativa de mejorar y con expectativa de mejorar físicamente, mentalmente y anímicamente, con la expectativa de conseguir tranquilidad, de conseguir paz. Entonces, lo que ocurre, lo que se resignifica respecto de todo esto, es que ya de la manera que yo abordo esta práctica ya no es tanto desde lo energético como desde otra lógica. Entonces, ese espacio y ese tiempo de práctica, lo que hacemos es entrar en una atención, poner el foco, desde luego a través de los asanas y los ejercicios, ponemos el foco en el cuerpo, en cómo se estira el músculo, la articulación y lo que se produce dentro de mí. Utilizamos la respiración a modo de como una especie de eje vertical a través de la respiración, sería como aire, ¿no? Y utilizamos ese aire, ese vacío, ese oxígeno para conectar, como digo, utilizarlo como una especie de eje de conexión que inmediatamente va a llevar a mi cuerpo a una relajación y a mi mente a una relajación. Pero no vamos a inducir nada de manera artificial, simplemente vamos a utilizar este eje que me lleva a un estado de tranquilidad para la autoobservación. Vamos a ir ahí simplemente a utilizar esta relajación para la autoobservación y observar todo lo que opera en mi cuerpo, si es un malestar, un dolor o una preocupación o una ansiedad o estrés. Vamos a utilizar esta respiración e incluso los ejercicios, los asanas, para la autoobservación desde una neutralidad. Es decir, que la respiración no va a ser tanto algo que voy a utilizar para sustituir un estado de estrés por otro estado de no estrés. No vamos a hacer ninguna sustitución, sino vamos a utilizarlo para ponernos en un eje neutro de autoobservación. Entonces, esto que parece algo simple y que quizás se pueda pensar que no es demasiado importante, sin embargo, para mí yo considero que es la práctica del yoga y de la meditación desde aquí lo cambia todo. ¿Por qué digo esto? Porque hacer esta práctica, como cualquier otra, desde lo energético, es decir, validando el malestar, dando creencia al malestar, al nerviosismo, a la preocupación o al dolor, no me va a sacar nunca
y utilizar esta práctica simplemente para como una especie de parche temporal, porque si bien es cierto que funciona y de momento me tranquiliza y me relaja, incluso me puedo ir con sensación de paz, en el momento en que yo salgo y empiezo con mi vida diaria, con mis horarios estresantes y con mi vida de estrés, todo esto que he conseguido durante la hora y media de práctica se suele desvanecer con bastante rapidez. Entonces, sin embargo, el hacer la práctica utilizando la práctica como una forma de autoobservar todo lo que me transita y no intentar sustituirlo por un estado momentáneo de paz inducido por la práctica, sino lo que vamos a hacer es utilizar esa calma y esa paz para observar cómo me opera esa ansiedad, esa preocupación o cómo me vienen esos pensamientos del tipo que sea. Como digo, utilizo esa respiración, esa práctica para generar un observador que soy yo mismo, que se une a otra cosa que también soy yo mismo. Pero vamos a ver si me explico, porque esto es como muy sutil, pero es muy importante, porque como digo, lo resignifica todo. O sea, practicar validando lo energético, es decir, cómo yo me siento, si me siento mal o si me siento bien. Y validar eso significa que no me estoy dando verdadera cuenta de que hay un inconsciente que me está operando y que está haciendo en última instancia que yo me sienta así. Utilizar la práctica de yoga o meditación simplemente para relajarme no va a cambiar ni a mutar nada, pero utilizarlo como un momento especial para la autoobservación, utilizar este método para la autoobservación, sabiendo que el cómo yo me siento o lo que pienso responde a un inconsciente que tiene mucho margen de error. ¿Por qué tiene mucho margen de error mi inconsciente particular? Porque sencillamente porque es parcial, está limitado, está muy limitado, no tiene una verdadera perspectiva, carece de perspectiva global. Entonces, a través de la práctica y de la respiración, yo voy a ponerme en un eje neutro para conectar con ese inconsciente más global. Habilito ese observador neutro, conecto con ese inconsciente más global, que sí tiene una perspectiva global, es una conexión vertical, que sí tendría una mayor perspectiva. Me permito simplemente observarme. Sería una derivación. O sea, la práctica finalmente es concederme un espacio y un tiempo y un momento especial para derivar de una manera consciente absolutamente todo lo que me transita, tanto físico como mental como emocional. Sencillamente, este es, digamos, el nuevo enfoque que yo doy a mis clases, a la práctica de yoga, y de esta manera realmente sí se consigue un verdadero cambio, naturalmente tanto en la sintomatología como en el estado, pero ya no estoy, digamos, sustituyendo de una manera superficial un estado por otro, sino que estoy yendo de una manera sencilla, simplemente en la autoobservación y derivación del tránsito, a través de la autoobservación neutra, lo que sí se va a producir es un enlace con ese inconsciente más global que me va a permitir cambiar mi percepción y hacer poco a poco que mi percepción vaya mutando y vaya siendo más global. Voy así a ir desmantelando mi pequeña manera de percibir sesgada por ese inconsciente limitado y condicionado.
En realidad es algo bastante simple, no digo que sea fácil, al principio quizás suena como algo abstracto, pero desde luego yo intento ir explicando siempre desde este nuevo enfoque que no tiene nada que ver con ningún tipo de filosofía ni disciplina, no tiene nada que ver con nada de esto, ¿no? Ni creencia de ningún tipo. Es algo realmente muy objetivo que me vuelve total y absoluta y profundamente autorreferente. ¿Sí? Y ahí sí que empiezo yo a cambiar y a mutar mi percepción y por supuesto mis sensaciones y mis síntomas. Ahí, al no validar el síntoma, al no validar lo energético, voy desmantelando la percepción y el síntoma evidentemente cambia, y a veces el cambio es bastante rápido, otras veces tarda más. Entonces simplemente seguimos en ese eje neutro a través de la respiración, de ese oxígeno que yo me procuro a mí mismo a través de la sencilla práctica del yoga. En cuanto a la meditación, yo he sido una meditadora por más de 20 años, es algo parecido. La meditación se resignificó para mí porque ya no consiste tanto en esta disciplina férrea de que cuando se va la mente tengo que volver a la respiración, se me va la mente, vuelvo a la respiración, se me va, vuelvo a la respiración. Esto simplemente es como lo mismo que acabo de explicar, ¿no? Es no asumir que hay una mente divergente por eso, a la que me voy de una manera inconsciente y automática. Y entonces lo único que hago es como autodisciplinar, pero realmente no cambia nada. Sí es verdad que voy consiguiendo una autodisciplina, pero lo que hace que mi mente se disgregue, se desvíe, se vaya a cualquier tema que me preocupe, eso no lo cambia, ¿sí? Porque, como he comentado antes, la causa que hace que yo me vaya, que derive a esa preocupación o a esa expectativa, si hablamos de futuro, o a ese trauma, la meditación, simplemente la respiración, no va a hacer que yo consiga un estado de paz permanente, por la sencilla razón de que hay dentro de mí una incoherencia, una preocupación, hay un inconsciente que me mantiene incoherente, disociado. Y hasta que yo no me permita mirar eso, entonces para mí la meditación, si quiero me siento y si no, no hace falta ni que me siente, o sea, es una derivación, sencillamente es permitirme ese punto neutro y ese enlace vacío con el vacío, que soy yo, con ese inconsciente global, a través de la respiración, y permito que surja todo lo que sea, cualquier cosa que surja, si es sensación física o si es algo mental o algo más emocional. Y simplemente voy a utilizar la respiración para observar eso que surge sin validarlo y simplemente permitirme observar cómo me transita, cómo ocurre, y darme permiso para que eso, una vez que se ha visto, automáticamente se desmantela, ¿no? Y eso es lo único que realmente me va a mutar profundamente mi percepción, la percepción que yo tengo de mí misma, la percepción que yo tengo del mundo, de lo que me rodea, de los demás. Esto no tiene nada que ver con filosofías, ni con ideas, ni con valores, ni con creencias, sino tiene que ver con, es algo tremendamente objetivo que tiene que ver conmigo y con mi percepción de mí y de lo que me rodea. Con una honestidad total con lo que yo percibo, no intento cambiar nada, no intento sustituirlo por un estado de paz inducido, ¿no? El estado de paz va a llegar de una manera natural, no voy a tener que procurármelo, obligándome a estar ahí de una manera, como digo, artificial o artificiosa a través de técnicas.
La técnica es simplemente procurarme este momento y este espacio para mí, y si hay alguna técnica es acordarme de respirar, porque si no va a ser complicado. Me acuerdo de respirar y simplemente el oxígeno que entra en mi cuerpo, si es verdad que me va a permitir de una manera, es simplemente una forma de conseguir ese espacio interno y mental para hacer esa conexión con un eje vertical vacío que me va a unir a eso que también soy yo y que es global. Porque la palabra yoga, de esta manera, yo para mí se resignifica realmente la palabra, más que se resignifica, se le da un verdadero significado, porque lo que significa es unión, es religar. La palabra yoga significa unión, y realmente así sí que es verdad que yo me uno a algo, como digo, global, ¿no? A un todo, a ese todo que soy yo, pero que normalmente no soy consciente que lo soy. Entonces, verdaderamente la palabra yoga toma su verdadera dimensión. Bueno, quería, por si le sirve a alguien que esté por estos asuntos, estas prácticas, compartir esta reflexión. Voy a compartir también la información sobre un retiro que voy a realizar próximamente, el día 12 de junio, en el campo, en mi casa de campo, donde tengo habilitado una sala, para un día, como digo, de retiro, día 12, domingo, para darnos la practicar yoga, meditación, derivación, a través de, simplemente con este nuevo enfoque, ¿no? Que si en la práctica no cambia gran cosa, sin embargo, la perspectiva es otra y los resultados son otros, desde luego, es otra cosa. No es un yoga tan energético, sino es un yoga más lógico. Vendría a ser como un yoga lógico y un yoga convergente, porque a lo que me lleva es a converger hacia ese aspecto mío más global y más que tiene que ver con mi aspecto más, como digo, más global. Nada más, un saludo y un abrazo a todos, amigos, y hasta la próxima.